No quiero demorarme mucho en la exposición de la palabra, solamente unos minutitos por causa de esta pregunta. El hermano pues no estaba entendiendo qué es lo que la Biblia quería decir en cuanto a comer o no comer. Entendemos que Dios estaba queriendo mantener al pueblo de Israel limpio en cuanto a lo que ellos comían, las cosas que ellos comían, por cuanto no debemos olvidar que ellos iban a pasar, venían saliendo de Egipto, en donde estaban con un montón de costumbres y había un montón de cosas. Usted sabe, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he estado, por ejemplo, en las selvas con los indígenas y quieren que uno coma chango, que uno coma mono, que coma perro, que coma gallinazo, y luego les ponen unas comidas raras. Y entonces, de esa misma manera, el pueblo de Israel pues iba pasando por diferentes situaciones y Dios quería mantener en ellos. Recuérdense que ellos son el Israel espiritual, pero el Israel natural, pero nosotros somos el Israel espiritual. Entonces estaba representando el hecho de que mientras ellos estaban pasando en esa jornada terrestre y pasarían a través de reyes, pueblos como Moab y algunos otros lugares, ellos no debían adoptar ninguna costumbre de las que ellos hubieran visto, porque Dios los había sacado a ellos del caos de Egipto y Dios quería llevarlos para hacerlos de ellos, para hacer de ellos un pueblo especial, para hacer de ellos, dice, mi especial tesoro. Entonces, asimismo nosotros somos el tesoro especial de Dios, y Dios quiere que mientras nosotros estamos pasando por esta jornada de la vida, es una jornada donde hay muchas malas costumbres, muchas cosas que a menudo suceden y la gente adopta y se comportan de una forma y de otra. Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con ninguna de esas cosas, porque nosotros vamos a la cena de la boda del Cordero y Dios también ha hecho de nosotros un pueblo especial. Dios ha hecho de nosotros sus escogidos, sus hijos, un tesoro maravilloso. Así que lo que ellos estaban representando en la parte natural, lo representamos nosotros en la parte espiritual. Entonces, ya sabemos que si Él era un Dios santo, Él es un Dios santo, Él quería que su pueblo fuera santo, por lo tanto, para ser santo, su pueblo debía, físicamente hablando, debía comer lo que a Dios le agradaba. No sé si recuerdan ustedes allí en el libro de Daniel, solamente para hacer un pequeño comentario, en el libro de Daniel, nosotros hallamos que estos hijos de Dios que estaban en Babilonia, que estaban en Jerusalén, ellos fueron traídos cautivos. Y al ser traídos cautivos, entonces se dieron cuenta que entre estos muchachos, estos hombres, habían hombres que eran de letras, que eran de números, hombres que eran inteligentes, hombres que eran estudiados. Y en este caso de cautiverio, Nabucodonosor quiso sacar de Israel de lo mejor que había para el progreso de Babilonia. Entonces encontramos que en Daniel 1.8, por supuesto, es Babilonia. Estamos hablando de que vamos a visitar al hermano Manuel, nos va a dar gallo pinto. No estamos hablando de gente pagana, estamos hablando de gente mala. Comían toda clase de cosas y entonces la Biblia dice que en el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y entonces, en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como veas. Y cuando consintió, pasaron los 10 días, y el rostro de ellos era más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Por lo tanto, esto estaba hablando de cómo tiene que haber también, aprovecho para decir eso, en nuestras iglesias, en nuestros miembros,
tenemos diferentes tipos de miembros, tenemos jóvenes, ancianos, adultos, niños, diferentes tipos de personas, y encontramos que aún los jóvenes, porque estos hermanos Misael, Azarías, ellos eran jóvenes, y sin embargo ellos habían decidido no comer comida de la mesa de un rey natural, porque ellos habían recibido la orden de Dios de que era lo que ellos debían comer. Pero lo que ustedes saben, que básicamente cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, le dio este montón de ordenanzas y leyes, ustedes se encuentran que cuando el maná caía, ustedes saben que el maná caía 7 días, ¿verdad? Pero en el día sexto, el pueblo de Israel debía recoger 2 medidas para que sirviera para el día sexto y sirviera para el día séptimo. Estamos hablando del viernes y del día sábado. Pero Jehová de todas maneras hizo que maná cayera del cielo. Y entonces cuando Moisés se dio cuenta que Jehová hacía que maná cayera del cielo, entonces le preguntó al Señor, Señor, pero ¿por qué si no debemos recoger el día de reposo? No debemos recoger. ¿Por qué de todas maneras tú haces que caiga maná del cielo? Él dijo, yo lo he hecho así para ver si ustedes son capaces de obedecer mis mandamientos. Así que por lo tanto, todo esto que vemos aquí en el Antiguo Testamento estaba representando Dios queriendo ver en su pueblo una actitud de obediencia hacia lo que él decía. Por lo tanto, no era solamente que, bueno, no me voy a contaminar con un pedazo de carne, no me voy a contaminar con un chorizo, con una longaniza, sino que era la palabra de Dios y la palabra de Dios debía ser obedecida. Entonces, leyendo aquí en el libro de Levítico, el capítulo 11, ya sabemos, un Dios santo, queriendo tener un pueblo santo, por lo tanto, quería alimentarlo de una forma santa. Entonces dice, estos son los animales que comeréis entre los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, de este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, dice, asimismo la liebre, también el cerdo. De la carne de ellos no comeréis. Entonces comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, de estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Luego el versículo 12 dice, todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Y de las aves, estas tendréis por abominación, no se comerán, serán abominables. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, según su especie, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Dice mi papá que cuando ellos estaban pequeños, se iban a una laguna con unos primos, estaban pequeños todos, y había muchas garzas, habían tigüis y otros tipos de animales, y ellos se ponían uno en una orilla y otro en otra orilla, buscando algo que comer, porque tenían hambre. Y entonces ponían una manito en el pecho y le iban caminando a la garza, y el otro venía, cuando la garza volteaba, entonces el otro la venía atrapando, de manera que, bueno, agarraban 8, 10, 15 garzas de esas y con eso comían. Pero después de un rato, por cuanto estas garzas estaban picando ahí agua contaminada, habían bichos, habían insectos, y todos estos insectos estaban contaminados, y luego de comer eso le venía una fiebre. Entonces, este es por mencionar la garza. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis por abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que ande sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol. Ahí sigue hablando. Todo animal de pezuña que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Bueno, entonces el pueblo de Israel se mantuvo con estas leyes, obedeciendo estas leyes, aunque déjeme decirle que uno tiene una naturaleza
que lo que a uno le dicen no lo haga, uno lo hace. Usted le dice al niño, mira muchacho, bájate de ahí. Entonces él se va a subir. Porque el ser humano no nació con la naturaleza de obedecer. El ser humano siempre tiene el pensamiento de él, voy a transgredir a ver qué pasa, voy a intentar una cosa y entonces, luego viene el pago. Ahora, el pueblo de Israel se mantuvo así. Ya sabemos las leyes del Nazariato. Vemos, por ejemplo, una escritura en el libro de Levíticos, en este mismo libro de Levíticos, el capítulo 17. Están muy calladitos todos ahí, quizás están muy aburridos o se fueron todos. El Levítico, el capítulo, alguien mande un pulgarcito si están vivos ahí todavía. Levítico, el capítulo 17, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Ahora, hay una razón muy importante para esto, porque de aquí a un par de minutos veremos cómo es que en el Antiguo Testamento cambia o se abre el panorama de qué se debe comer y no se debe comer, pero de todas maneras la prohibición sobre la sangre se mantiene. Ahora, sigo leyendo aquí en el libro de Levítico, el capítulo 17 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. Pero hay un porqué, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, por lo tanto, no se podía comer la sangre porque la vida estaba en la sangre. Recuerdan ustedes que Jehová no solamente aceptaba, Dios te bendiga, hermano Billy, un abrazo, hermano Billy Vera desde Riobamba, me saluda. Jehová no aceptaba solamente la carne del animal, lo que Jehová aceptaba era la sangre del animal. La razón por la cual Jehová aceptaba la sangre de un animal era porque una vida estaba siendo ofrecida en lugar de otra vida. El cordero, una avecilla como una paloma, era ofrecido y la sangre era derramada. Y cuando se estaba derramando sangre, se estaba haciendo para preservación de la vida del adorador. Porque en ese tiempo no había misericordia, sino justicia. Y como ellos estaban debajo de la sangre de los toros, de los machos cabríos, había poligamia, se permitía el asesinato y un montón de cosas que luego, cuando la gracia vino, recortó todo eso. Entonces, constantemente sangre debía ser derramado. Y en el libro de Éxodo, no tengo tiempo para entrar allí, pero en el libro de Éxodo dice que todo en el tabernáculo, todo tenía que ser rociado con sangre, el altar, los cuernos, todo tenía que llevar sangre. Todo tenía que llevar sangre porque, ¿qué era? Era la vida de un animal que estaba siendo sacrificada como un sustituto por el pecado, por la purificación. Usted ve, por ejemplo, un hombre era leproso y se sanaba la lepra, él tenía que llevar un cordero para pagar por esa sanidad. Una mujer daba luz y luego, cuando pasaban los días de su purificación, ella tenía que llevar 2 tórtolas, un cordero, un palomino, de acuerdo a la capacidad económica que ellos tuvieran o del tipo de trance por el que habían pasado. Ellos siempre debían llevar algo delante del sacerdote y sangre debía ser derramada, porque con sangre comenzó el problema y solamente sangre podía arreglar el problema. Entonces, allá en el Edén ya sabemos que no fue un pecado de fruta, sino que fue un pecado de sangre. Y como fue con sangre que entró la muerte, entonces por sangre se iba a utilizar una sangre que expiara, ¿verdad? Pues encontramos que la sangre del Antiguo Testamento no estaba para quitar el pecado, sino para cubrir el pecado. No le quitaba la conciencia al pecador, pero le calmaba un poco el corazón de él, que estaba preocupado porque Jehová podía matarlo, pero el año siguiente él regresaba y traía sangre otra vez. Tenía que traer un animal otra vez, porque la sangre que se había derramado el año anterior, esa sangre no tenía la capacidad para quitar el pecado que el hombre tenía. Entonces, por lo tanto, lo que él había hecho debía ser cubierto delante de Jehová, y Jehová aceptaba esa ofrenda.
una ofrenda de sangre. Un cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, permanecía en una esfera perfecta y ese cordero tenía que ser manifestado en el tiempo, en carne, tenía que acercarse para poder quitar el agarre que estaba en el hombre por causa del pecado de sangre que se cometió allá. Sigo leyendo aquí, entonces dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras sangres, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Y sigue diciendo, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpio. Y si no se lavare y no lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Entonces nos estamos dando cuenta que todo lo que Jehová quería, Jehová no quería inmundicia, Jehová quería limpieza. Y ya la sangre, la célula de sangre animal, por supuesto, no era compatible con el género humano, por eso no podía cambiar la naturaleza del hombre, pero cada animal que era matado como una sombra de un cordero perfecto que un día aparecería. Ustedes ven, por ejemplo, en Números el capítulo 19, Números el capítulo 19, déjame conseguir este, Números 19. ¿Les gusta la enseñanza? ¿Alguien haga una señal si le gusta? O si no, entonces cambiamos por otra cosa. Pero estoy tratando de responder la pregunta que me hicieron. Cuando habla de la vaca alazana, encontramos, dice, Jehová habló a Moisés, esto es Número 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no ha sido puesto yugo. Se la daréis a Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar. La hará degollar, se me pierde aquí la letra. Y Eleazar tomará, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y le hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre, porque la sangre no era derramada, sino que era como reservada sobre un pocillo. Y hay otras enseñanzas sobre esto, pero sigo leyendo. Dice, tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entendemos entonces que cuando la sangre era recogida, entonces hallamos que esa sangre debía ser aplicada sobre la puerta del tabernáculo en presencia de todo el pueblo, 7 rayas. ¿Por qué? ¿Por qué eran 7 rayas? Eran 7 rayas porque estaba representando cómo la sangre de Cristo durante las 7 edades de la iglesia, desde que comenzó, desde la edad de Éfeso, hablando desde la gentil, o por decirlo de una forma, desde que comenzó la iglesia alfa hasta que la iglesia se vaya, lo que es la iglesia alfa y la iglesia omega, hasta que ellas se vayan en el rapto, el efecto de la sangre duraría por 7 edades de iglesia, duraría por 7 edades de iglesia, representando una raya Éfeso, la otra Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea y así como ya sabemos que son. Entonces luego dice, y Eleazar tomará de la sangre con su dedo y rociará la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre ya 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre con estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Ve? Ya sabemos que estas cosas están representando la cruz del Calvario,
la sangre que ahí derramó está representada. Ustedes pueden leer el mensaje de agua de separación y otro mensaje. El hermano Branham habla de esto claramente. Luego el sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará al campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Luego dice... Sí, hasta ahí podemos dejar la lectura. Bien, entonces entendemos que el pueblo de Israel, durante toda la trayectoria, desde que ellos salieron de Egipto, y en Horeb le fueron dadas los 10 mandamientos a Moisés, y luego las 900 y tantas enseñanzas que vinieron, Jehová dijo que el que quebrantara una, las estaba quebrantando todas. Entonces Israel, usted sabe, fue con temor durante todo ese tiempo, con temor y temblor, tratando de cumplir y de hacer lo que Jehová hacía, pero Jehová dijo que no codiciaran la mujer del prójimo, y usted sabe, había de todo, había problemas. ¿Por qué usted cree que Jehová dijo, el hombre que copule con animal será mala mujer? ¿Por qué? Porque la gente tenía esa, usted sabe, la gente pagana, la gente que no es renacida, tiene todo ese montón de tendencias. Hermano, y la Biblia, si la Biblia dice todo eso. La Biblia habla de los afeminados, los que se echan con varón. ¿Por qué estaba diciendo? Dios no estaba diciendo eso porque nunca había pasado. Dios estaba diciendo eso porque Dios, conociendo los tiempos y las sazones, sabía que esta depravación, esta cosa, perversidad, estaría en la mente de la gente, y Él estaba poniendo un patrón, un mapa, una hoja de ruta, que era la palabra, para que la gente no pasara por encima de eso. Ahora, cuando la gracia vino, nosotros encontramos que la gracia nunca vino para quebrantar la ley. La gracia vino para magnificar la ley. El hermano Caleb, que me hizo la pregunta, espero que esté recibiendo la respuesta que estoy dando. Y preferí hacerlo así, y si, por ejemplo, mañana hay otra pregunta, o para el martes hay una pregunta, entonces puedo disertar sobre la pregunta y todos podemos, en vez de predicar un mensaje y gastarme así en el fragor de una predicación, podemos compartir con ustedes de esta manera. Ahora, cuando vino el tiempo del Señor Jesucristo, Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, cualquiera que se enoja locamente contra su hermano ya cometió homicidio. No estaba diciendo que la ley no servía, no. Estaba diciéndonos que teníamos que portarnos mejor que el pueblo de Israel con la ley. ¿Por qué? Porque la ley solamente era un policía que nos metía preso. Pero la sangre del Señor Jesucristo que vendría para quitar el pecado de nosotros, esta sangre que vendría no vendría solamente para cubrir, porque cuando Juan apareció, Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el hombre iba a dejar de pecar, el hombre iba a dejar de tener deseo de hacer una cosa y otra, porque había aparecido un Cordero perfecto. Ahora no era solamente una sangre de un animal, ahora no es solamente una paloma siendo bañada con la sangre de otra y volando para rociar el campamento, no. Ahora era la sangre que se tornaría en carne. Y vendría al género humano para decir, ustedes son míos y yo he venido para redimirlos a ustedes, he venido para cambiarlos a ustedes. Entonces, cuando esto sucede, usted sabe, me parece a mí, mientras uno estudia la palabra, el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos. El Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos sobre cómo ellos debían comportarse cuando Él se marchara. Sin embargo, allí no habían veteranos, allí no habían superhombres, allí habían hombrecillos que estaban novatos con el Espíritu Santo, estaban estrenando lo que significa tener el bautismo del Espíritu Santo. Ellos estaban estrenándolo, así que por lo tanto no había usted sabe, como cuando... Bueno, una reunión ministerial y hay un gran anciano y no, aquí todos estaban aprendiendo, aquí todos estaban, usted sabe, comenzando a batallar, ahí todos estaban comenzando a crecer. Entonces encontramos que cuando Pedro predica el Evangelio en el aposento alto, los que dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes son? Los que dicen varones hermanos, ¿qué haremos? Eran romanos, eran griegos, que habían sido impactados por la palabra, por lo que el Espíritu Santo había hecho el día de Pentecostés, y ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos le dijeron, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Ahora, Dios le dio a Pedro la llave para abrir la puerta del reino a los gentiles, pero la dispensación gentil no fue entregada a Pedro.
Y la razón por la que la dispensación gentil no fue entregada a Pedro, ustedes saben que Pedro era un hombre emocionalmente inestable. Y aunque el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos no tenían la envergadura para tomar el Evangelio y llevarlo a los gentiles y asentar el asunto, porque ellos eran judíos. Ellos habían sido levantados bajo leyes judías. Ellos comían comida judía. Ellos bebían bebidas judías. Ellos se bañaban y guardaban leyes judías. Ellos estaban judaizados. Ellos no necesitaban que nadie les predicara el judaísmo porque ellos habían nacido con eso. Pero ahora ellos ven a gente pagana, gente que era perversa. Es como, por ejemplo, un día estaba predicando sobre quisiéramos ver a Jesús. Y cuando estos hombres, el Señor Jesucristo dijo, los griegos buscan sabiduría. Entendemos que estos hombres que habían venido a ver a Jesús, ellos venían de Grecia. Y ellos habían salido del Partenón. Ellos habían dejado a Venus, a Marte, ¿cómo se llaman esos otros dioses? Por lo tanto, ellos habían salido de todas sus costumbres paganas, dejar de ser adoradores de ídolos para venir a adorar a Dios. Y entonces, para un israelita, mirar a un judío, a un gentil y llamarlo su hermano, él tenía que quebrantar la ley porque el extranjero era un perro, el extranjero era nadie. Nosotros éramos perros. Ustedes ven que cuando Jesús ora o lidia con la mujer sirofenicia, le dijo, no es justo dar el pan de los hijos a los perros, porque eso es lo que éramos nosotros los gentiles. Entonces resulta que cuando el Espíritu Santo cae en la iglesia, encontramos que hubo hermanos gentiles que ellos comenzaron a tener tremendas experiencias con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, la pregunta que está de donde salió la pregunta, salió de Levítico el capítulo 11 y la respuesta está en Hechos el capítulo 11. Pero para irnos un poco más atrás, encontramos nosotros que Saulo es convertido en Damasco, ¿verdad? Dice, Saulo fue y salió, luego Ananías vino y oró por él. Entonces, para este tiempo, sucede esto, Pedro ora y Eneas es sanado, luego Pedro ora y Dorcas es resucitada, y mientras Pedro estaba descansando en la casa de Dorcas, allí los hermanos estaban haciendo comidita y todo, entonces hubo una llamada, y la llamada venía de Cesarea, de un hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía llamada la italiana. Ahora un gentil comienza a llamar a Pedro ahora. Dice, piadoso, temeroso de Dios, hacía limosna y oraba a Dios. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres ahora a Jope y haz venir a Simón, que él tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Para este tiempo, Pedro tiene su cabeza llena de judaísmo todavía. Pedro todavía tiene su cabeza llena de un montón de enseñanzas. Ahora va a tener que ir a lidiar con gentiles. Entonces, al día siguiente de esto, dice la Biblia, que Pedro subió a la azotea, verá, a la hora sexta para orar, y le dio hambre. Y quiso comer, pero mientras preparaban la comida, allí vino una visión. Aquí viene una visión. El Jehová del Antiguo Testamento, no lo olviden. Él es Jesús del Nuevo Testamento. Viene una visión y dice, tuvo un éxtasis y vio el cielo abierto. No vio el infierno abierto, fue el cielo, dice. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Habían aves que estaban prohibidas en Levítico 11. Dice, de todos. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No había comido pan de jamón, no había comido pastelitos, no había comido hamburguesas, no había comido perro caliente, no sabe lo que es pararse en una esquina y comerse unos anticuchos de esos poderosos, un asado de esos. No sabía nada de eso. Volvió la voz la segunda vez
lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermano, Pedro llega a la casa de Cornelio, y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro comienza a hablar la palabra, y cuando él comienza a hablar la palabra, el bautismo del Espíritu Santo cae sobre gentiles. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas, y la señal de Dios se asentó sobre la cabeza de ellos. Y esto fue una cosa extraordinaria, hermano. Ahora, cuando esto sucede en el capítulo 11, ustedes saben que se levantó un problema en Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén la gente se enteró de que los gentiles, y usted sabe, se levantó aquella cosa. Entonces, ahora le tocó a Pedro hablar, ¿verdad? Aquí en el capítulo 11 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, ¿verdad? Los que estaban judaizados. Espero que no estén aburridos, me avisan cuando quiere que pare y ya termino. Entonces, los apóstoles que ya habían recibido el Espíritu Santo, que tenían la naturaleza de Cristo ahora dentro de ellos, los apóstoles, mire, estaban en una confusión, los apóstoles estaban en problemas, ellos, porque acabo de decir que todos ellos estaban nuevitos, estaban estrenando la potestad del Espíritu Santo. Ellos no sabían muy bien cómo era que iban a lidiar con esto, y ahora se está diciendo que un montón de italianos en una esquina se pusieron a pegar gritos como locos cuando Pedro llegó, y todos son incircuncisos, y todos comen avestruz, y todos comen pizza, y todos comen salchichón y salami, y ¿cómo es esto? Entonces, tú, Pedro, que es un hombre tan limpio, Pedro, tú eres un hombre tan maravilloso, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ay, Señor. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Dijo, estaba yo así. Dice, el Señor me dijo que no comiera ninguna cosa inmunda. Y luego dice en el versículo 15, y cuando empecé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y bueno, ustedes saben que luego aparece Pablo, y cuando Pablo aparece en la escena, entonces Pablo fue el mensajero enviado a los gentiles. Y ustedes saben que Pablo apareció en el año 53. El Señor había muerto en el año 33. Y para el año 53 la iglesia estaba metida en un montón de bochorno. La iglesia judía estaba tratando de judaizar a la iglesia gentil. Y la iglesia gentil estaba ofreciéndole asados y chimichurri y todas esas cosas sabrosas a la iglesia. Y había una contienda, había un problema. Y encontramos que para el año 56, en el año 56, la iglesia de Roma, Junías y Andrónico fueron expulsados. Y cuando fueron expulsados y ellos volvieron, encontraron que la iglesia de Roma, que había sido fundada por el Espíritu Santo, ahora estaba adorando ídolos y prendiendo velas y haciendo toda clase de cosas. Quiere decir que la iglesia entró en 20 años entre la resurrección del Señor Jesucristo y la aparición de Pablo, del año 33 al año 53, pasaron 20 años y la iglesia estaba anárquica. Entonces Pablo tuvo que aparecer. Piénsenlo por un momento ahora. Si en 20 años la iglesia se puso anárquica, imagínense cuando han pasado 2020 años desde la aparición del Señor Jesucristo. ¡Cuánta anarquía! ¡Cuánto nicolaísmo! ¡Cuánto mandamiento de hombre! ¡Cuántas cosas inventadas, teologías hechas por los hombres y dogmas y estratagemas para sacarle el dinero de sus bolsillos y toda clase de inmundicia que ellos hacen! Por eso fue que Dios tuvo que enviar un profeta. ¿Para qué? Para sacarnos a nosotros de esa anarquía y para que fijáramos nuestros ojos en la palabra perfecta. Entonces encontramos, para terminar de mi pregunta aquí,
En el capítulo 15 del libro de Hechos dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podráis ser salvos. Hermanos, ¿cómo podían hombres que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y en el libro de Hechos, en el capítulo 2 dice, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo podían estos mismos hermanos que venían de Judea ahora decirles a los hermanos gentiles que habían creído, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser? ¿Quién dijo que la circuncisión? ¿Quién dijo que la ley salvaba? Entonces nos damos cuenta que comenzó una discordia, y cuando esta discordia aparece, entonces los hermanos comenzaron a estar confundidos. Dice, vimos que Pablo y Bernabé tuvieron un problema, luego se separan, y Pablo continuó luchando para que de alguna manera se dejara tranquilo a los hermanos gentiles. Por aquí otra escritura más que tengo aquí, encontramos, dice, los gentiles creyentes, aquí está Pablo diciendo, en el libro de Hechos, el capítulo 15, en este mismo dice, dice, en el versículo 19 dice, por lo cual, este es Pablo, yo juzgo que no inquietéis a los gentiles que se convierten a Dios. Ustedes pueden leer esto, dice, los gentiles que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces volvemos a la escritura de Levítico, el capítulo 17, donde dice que si alguien se comía una bestia, un animal que fuera devorado por una bestia, era inmundo. ¿Por qué? Era inmundo porque se estaba comiendo la carne junto con la sangre, y para poder comerse un animal, para poder comerse la carne de un animal, la sangre tenía que ser derramada en tierra, porque vendría un pueblo, vendría un tiempo maravilloso, San Juan el capítulo 6, porque el Señor Jesucristo dijo, el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida eterna en él. Y luego, en la última cena, él levantó la copa y dijo, tomad, bebed, que esta es mi sangre. Y levantó el plato y dijo, tomad, comed, que esta es mi carne. Quiere decir que de ese cordero, de esa sangre, de esa carne, sí se podía participar. Entonces aquí está diciendo que no se le inquiete, sino que se les deje tranquilos con el asunto de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien nos predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, Pablo está diciendo, no le traigan la ley a esta gente. Ahora, Dios tuvo que utilizar el éxtasis de Pedro y luego el ministerio de Pablo. ¿Para qué? Para que los gentiles, ellos pudieran participar. Podemos nosotros ahora comer de nuestras comiditas, pero no se debe. Aquí está Pablo diciendo, no se hagan ídolos. Muchas veces su pastor es su ídolo. Muchas veces su carro es su ídolo. Muchas veces su mujer y sus hijos son su ídolo. No hagan eso. No pongan ningún ídolo. Luego, apártense de las fornicaciones, de ahogado, de un animal que se muera ahogado. Usted ve que la gente coge una gallina por el cuello y le da vuelta y la cierra así, luego la pega contra la pared. Eso no lo deben hacer. El animal, para poder ser comido, tiene que ser primeramente desangrado, tiene que ser inmolado, que se le salga toda su sangre. Entonces, no tenían ellos por qué circuncidarse como en los días de Moisés, porque ahora la circuncisión del nuevo pacto no era en la carne, sino que la circuncisión